Easy, easy, easy. Y así pasó lo que nadie tenía previsto. El Chelsea, de la mano de Maresca, le acaba de ganar al PSG o Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que al final se alteró porque el partido no tuvo la expectativa que todos esperábamos y que sorprendió a gran audiencia a nivel mundial, ya que era un choque, entre comillas, aceptable para el cuadro parisino. Uno pensaría que sería un partido más que, no diría fácil, pero más en dirección de lo que podría ser en propuesta del Paris Saint-Germain, a diferencia del Chelsea, que ojo, este Chelsea, si hablamos línea por línea, tiene jugadores muy interesantes, jugadores con un desequilibrio y un nivel mostrado en el Mundial de Clubes que poco a poco se va viendo un poco la mano del entrenador, y es aquí donde uno se pregunta, o si es que uno se quiere hacer esa cuestión, ¿qué tanto puede tener de importante la mano de un entrenador en un equipo? Y en este Chelsea se puede ver que hay un estilo definido, se puede ver que hay una idea de juego definida, y que ante la adversidad, ante, digamos, en el presente, ser el mejor equipo del mundo, como es el Paris Saint-Germain, tuvo las herramientas, tuvo con qué hacerle daño y tuvo con qué también hacerle goles, y no solamente fueron dos, no fueron tres, y tuvo como resultado este resultado abultado, un resultado que sorprendió a más de uno. Básicamente también las casas de apuestas, más de uno le habrá puesto ganador al Paris Saint Germain, pero el resultado fue otro, y aquí el único beneficiado fueron las famosas casas de apuestas. Un partido interesante, un partido que tuvo niveles por debajo de la expectativa por algunos jugadores como el Paris Saint-Germain, y que a diferencia del cuadro que entre comillas era el menos favorito, tuvo un reluciente, tuvo un nivel muy alto con Cole Palmer, el jugador zurdo, joven, muy joven, que fuera de las canteras del Manchester City, que fuera sacado por el mismo Pep Guardiola, y que el mismo Pep Guardiola años después de su salida del jugador inglés, él mismo declaraba que era una equivocación, era un error haber dejado partir a Cole Palmer al Chelsea, y se arrepentía de tal acto, ya que tuvo una época donde varios jugadores seleccionaban al Manchester City y Cole Palmer habría cabido muy bien en su 11 por el nivel que estaba mostrando en ese entonces. Recordemos que Cole Palmer ya no es, digamos, un jugador sorpresa, es un jugador que entre comillas es consagrado. El año pasado fue uno de los goleadores, o por no decir el mejor jugador de la Premier League. Yo creo que con ese nivel mostrado, hoy por hoy es una de las estrellas a nivel, si hablamos de fútbol, y con una edad promedio que le da para mucho margen de seguir creciendo y seguir consolidándose en el cuadro de Londres. Muy a diferencia del cuadro parisino, vimos un cuadro parisino que no tuvo tanta resolución, atacaba, pero tuvo un gran nivel también en la portería con Robert Sánchez, el arquero, que vino como refuerzo ya hace algunos años al cuadro blue, y que respondió de gran manera y que se consolida cada vez más como el portero titular en este Chelsea, que año tras año viene comprando jugadores, revelaciones, jugadores con mucha proyección. Ya fichó a este jugador brasileño Estevao, el jugador zurdo, que es una de las promesas también del país, de la cara niña, y que hoy tiene ya un contrato con el cuadro que dirige Maresca. Un cuadro londinense que tiene sus figuras, pues de lo más destacable, como ya mencionábamos, a Cole Palmer, tiene también a Enzo Fernández, campeón del mundo, tiene opciones en ataque con Jackson, con Delap, el delantero inglés que el año pasado jugase para el Ipswich Town, que era un cuadro de la segunda división inglesa, y que al ser un juego revelación también fue contratado por el cuadro de Londres, y que también tiene jugadores interesantes en la parte defensiva, como Malo Gusto, que hoy tuvo una participación importante con la defensa, con un Cucurella que se viene afianzando ya muchos años como el lateral izquierdo titular, y que hoy tuvo un gran partido en el cuadro que dirige el español Maresca, y que tiene pues el resultado de haber ganado no solamente con un resultado tranquilo, sino que un resultado escandaloso. Nadie tenía esa, digamos, esa revelación de que el Chelsea tenga el resultado a su favor y se lleve con gran contundencia, con golazos de Cole Palmer para el resultado final, con la participación también de João Pedro para culminar la goleada y celebrar para el cuadro inglés, que se lleva este Mundial de Clubes, que muchos tenían la esperanza de que un cuadro sudamericano se la lleve. Hay que ser sinceros, nuestro nivel con el nivel europeo está muy por debajo, por más digamos pasión, esfuerzo que le pongamos. Hay que ser un poco realistas. Puede que en el fútbol pueda suceder. Ojo, también no hay que descartar que por ahí Fluminense, un equipo brasileño, se podía parar de tú a tú y hacerle la sorpresa y llegar a la final, y quién no
sobreponernos a decir que también tenía la chance de campeonar. No fue el caso en esta, a veces no fue el caso en esta oportunidad, pero a veces la realidad es mucho más dura que en la ficción incluso. Y que hay que destacar un poco también los cuadros sudamericanos. Creo que con sus armas estuvieron muy a la altura, incluso muchos tuvieron una expectativa muy alta, muy además de que se celebra aquí en Estados Unidos, muy cerca de América del Sur, muy cerca de países como Argentina, de Brasil, y que ya se sabe mucho de la desbordancia, de la pasión que tiene el fútbol sudamericano por el deporte rey como el fútbol, y que tuvo cuadros que en algún momento uno pensaba que pues podían pelear por una final de este Mundial de Clubes. No fue el caso más que todo del Chelsea, fue el caso más que todo de los equipos europeos, una sorpresa por el Real Madrid también, que dejó dejar esta gran oportunidad, pero al frente tenía un Paris Saint-Germain que venía embalado, venía con muchas opciones de llevarse este Mundial de Clubes, y de ahí un poco convalidar lo que era el favoritismo del cuadro parisino, ya que venía de ganar la Champions con una también contundencia brutal contra el Inter de Milán. El Inter de Milán no pudo hacerle ni rasguños al cuadro de Luis Enrique, que al final Luis Enrique también tuvo una pelea. Parece que hubo un entredicho entre jugadores de ambos cuadros, y seguramente le va a caer una sanción grande a Luis Enrique por una bofetada, un empujón. No se logra ver muy bien lo que pasó al final, pero que seguro será sancionado, ya que reglamentariamente no está permitido. Incluso es una falta grave, ya que es una agresión más de un técnico con un jugador, y que en el reglamento dicta que está netamente prohibido, porque va incluso en contra de lo que la disciplina requiere y dicta. Veremos qué es lo que pasa en estos próximos meses. Veremos cómo va el Chelsea. Para mí es un equipo claro candidato para Premier League. Tiene un juego que ya más que todo va cuadrando un poco. Es un cuadro, como digo, con muchas variantes. Tiene jugadores con mucho nivel. Tiene jugadores que uno podría darse la ilusión. A opinión personal, yo soy un poco seguidor del Chelsea. Hablando netamente de fútbol, es un cuadro que siempre año tras año intenta reforzarse. A veces abusa un poco de los fichajes, a veces innecesario, ya que es un cuadro que siempre ficha, y que al final muchas veces no termina de utilizar a estos jugadores y lo manda a préstamo. A veces terminan sus contratos o cortan los contratos y el jugador queda al aire, porque ya sea por diferentes factores no tiene la oportunidad de mostrarse, y el Chelsea toma estas decisiones radicales. Pero también ahí está la otra cara de la moneda, que también apuesta por jugadores jóvenes que integran su plantilla. Tiene por ejemplo, a Badiashile, el defensa central. Tiene a Pedro Neto también, que lo compró. Tiene a Dilap, el delantero 9 de 21 años, que es el delantero que viene a ser la sensación la temporada pasada de la Premier League, y que esta temporada justamente fue fichado para hacerle competencia a Nico Jackson. Veremos cómo le va al cuadro de Maresca. Es un cuadro muy interesante este del Chelsea. Vamos a tener muchos visores para ver cómo le va en la Premier League. Para mí es un candidato porque tiene una idea de juego, porque sabe lo que juega, sabe que tiene una propuesta, y que hoy resultó muy bien, ya que, hay que anular a este Paris Saint-Germain que venía embaladísimo, con jugadores como Doué, como Kvaratskhelia, como Fabián Ruiz. También tiene a Vitinha, tiene a Pacho, el ecuatoriano, un talento sudamericano en la defensa central, junto con Marquinhos, el brasileño. Y adelante tiene a bestias como Dembélé y jugadores importantes como Neves en el medio campo, y Gonzalo Ramos, que a veces alterna y a veces es suplente. Veremos cómo también va el cuadro de Luis Enrique. Yo creo que es una competencia muy interesante. Se suma otro cuadro como el Chelsea, se suma ya, digamos, de un rendimiento natural como el Paris Saint-Germain. Siempre está por historia el Real Madrid, el Barcelona, que yo creo que este año tiene la obligación de llegar siquiera a la final por lo que hizo la temporada pasada. Veremos cómo le va al Inter, veremos cómo le va al Manchester City también, que fue una de las sorpresas que no pudo clasificar a esta final, ya que es un cuadro que ya venía con muchos jugadores ya recuperados. Se recuperó mucho Rodri, que es el corazón, es el alma de este mediocampo Citizens, y que ya tiene a la mayoría de jugadores listos para la competencia, que ya de acá a unas semanas nada más empieza la Premier League con la primera fecha, y también comenzará en otras ligas del continente europeo. Para mí esto sería todo. Es un pequeño resumen breve de lo que pasó en este Mundial de Clubes, que nos regaló muchas sorpresas, y que más adelante seguiremos dando cobertura no solamente a equipos europeos, sino que también, más que todo, a la Liga 1. Se viene mucho lo que es el choque de octavos de final por Copa Libertadores Universitario, con un gran rival como Palmeiras, que también tuvo participación en el Mundial de Clubes.
y que veremos también la expectativa cómo le va al cuadro de Jorge Fossati, que hace ayer nomás se coronó como campeón del torneo Apertura peruano. Veremos también cómo le va Alianza, veremos cómo le va Cienciano, que ya está prácticamente debilitado porque se fueron casi todo el 80% de sus fichajes estrella, jugadores de mucho nivel, y así seguiremos dándole información para que puedan seguir al tanto y que puedan tener un poco de multimedia, puedan tener un poco de contenido de parte del canal. Conmigo será hasta aquí y nos vemos en la siguiente video.